Las despedidas verdaderas nunca tienen palabras suficientes. Hay frases que no se explican, se sienten. Esta es una de ellas, porque habla de ese momento donde el lenguaje se vuelve pequeño, como si las palabras se rindieran ante lo que el alma todavía no ha aceptado. Desde la psicología, podríamos decir que toda despedida auténtica confronta el límite del yo. Jung llamaría a ese instante el roce con la sombra, aquello que no podemos integrar del todo porque amenaza nuestra sensación de control. Nos despedimos, pero una parte de nosotros se queda atada al vínculo, al recuerdo o a la imagen que el otro dejó en nosotros. El inconsciente no entiende el adiós como un final, sino como una fractura. Por eso duelen tanto las despedidas reales, porque no solo se va alguien, se desordena nuestra propia narrativa interna. Desde la filosofía, la insuficiencia de las palabras revela algo más profundo, la distancia entre el lenguaje y la experiencia. Nietzsche ya intuía que todo decir es una traición a la vivencia. El decir nunca alcanza el ser. En una despedida sentimos esa impotencia del logos frente al abismo del silencio. Maquiavelo diría que el poder de las palabras se evapora cuando el destino ya está sellado. Y Byung-Chul Han recordaría que, en la sociedad de la comunicación infinita, el silencio se ha vuelto insoportable, pero también es el único espacio donde lo real aparece. En el plano práctico, esto tiene una consecuencia incómoda. No existen despedidas perfectas, no hay frase maestra ni mensaje final que deje todo resuelto. Buscar la palabra justa es otra forma de evitar el vacío. La madurez consiste, quizá, en aprender a soportar ese vacío sin llenarlo de ruido. Saber retirarse sin querer cerrar cada puerta con un discurso, porque a veces lo más humano no es hablar, sino sostener el silencio. ¿Y si las despedidas verdaderas no fueran un final, sino una forma de volvernos conscientes de lo que nunca podremos poseer del todo? Ese pensamiento nos lleva al siguiente paso: comprender por qué el silencio, más que la palabra, revela el valor de un vínculo. El silencio, decíamos, revela el valor de un vínculo, porque cuando las palabras se agotan, lo que queda no es el vacío, sino la verdad, esa que no necesita ser dicha para ser comprendida. Desde la psicología, el silencio posterior a una despedida no es una ausencia, es un umbral. Jung lo vería como el espacio donde el yo se reencuentra con su sombra. En ese silencio emerge lo que no se dijo, lo que temíamos decir, lo que el vínculo ocultaba. Allí se revela la tensión entre la necesidad de control y la aceptación de la pérdida. El inconsciente no se despide, continúa buscando la imagen del otro en los sueños, en los gestos, en las repeticiones. La mente se aferra porque teme el vacío, pero el alma necesita atravesarlo para transformarse. Desde la filosofía, el silencio tiene otra dimensión, la de lo sagrado. Simone Weil lo llamaría el espacio donde el alma escucha. En la despedida, ese silencio es la posibilidad de reconocer que nada nos pertenece, que amar, en su fondo, siempre fue una práctica de soltar. Nietzsche lo habría dicho con su crudeza habitual: todo lo que tiene un final merece haber existido. La despedida no destruye el sentido, lo consagra. Nos recuerda que la finitud no es una maldición, sino la forma más pura de la presencia. En el plano práctico, esto nos enfrenta a una paradoja. Queremos decir algo para cerrar, pero cerrar no siempre es lo más sabio. Las palabras finales suelen ser un intento de control. Queremos domesticar el caos del adiós con frases ordenadas, pero la realidad sigue su curso sin pedir permiso. A veces lo más digno que podemos hacer es guardar silencio, sostener la mirada y permitir que el instante se disuelva sin resistencia. Porque el silencio no borra lo vivido, lo preserva. Entonces, ¿qué significa realmente despedirse? Tal vez no separarse, sino reconocer la frontera entre lo que fue y lo que ya no puede ser. Esa frontera será el punto de partida para comprender cómo la memoria reconfigura la pérdida y convierte la ausencia en presencia simbólica. La memoria no conserva los hechos, conserva los significados. Por eso, cuando la ausencia se asienta,
comienza su transformación más profunda, la del recuerdo en símbolo. Lo que se fue deja de ser un evento y se vuelve una forma interior. Desde la psicología, la memoria opera como un alquimista. No guarda lo real, sino lo que el alma puede soportar. Kahneman lo llamaría el yo que recuerda, esa versión nuestra que edita el pasado para hacerlo habitable. En las despedidas verdaderas, este proceso no es manipulación, sino defensa. El recuerdo pule los bordes del dolor hasta que puede sostenerse sin rompernos. Pero al hacerlo, también crea una distancia. La persona que recordamos ya no es la misma, y nosotros tampoco. La mente convierte la herida en relato y el relato en identidad. Desde la filosofía, la memoria es el puente entre el ser y el tiempo. Nietzsche la entendía como una fuerza activa. Recordar no es repetir, es reinterpretar. Foucault lo vería como un ejercicio de poder sobre uno mismo, una forma de reescribir la historia interior para mantener la coherencia del yo. Pero hay una advertencia. Cuando la memoria se vuelve idealización, también nos encadena. Convertimos la ausencia en mito y el mito en prisión. La sabiduría consiste en mantener el símbolo vivo, no momificado. Recordar no para conservar, sino para comprender. En el plano práctico, esto implica aprender a relacionarse con la ausencia como una forma de presencia interior. No se trata de olvidar ni de aferrarse, sino de permitir que el recuerdo se asiente sin exigirle lo imposible, que devuelva lo perdido. Naval Ravikant diría que lo que posees realmente es lo que puedes perder sin desesperarte. Así también con los vínculos. Permanecen cuando ya no dependen de la forma. La memoria, bien usada, es una herramienta de libertad. Mal usada, una cadena invisible. Y si toda despedida fuera, en el fondo, un proceso de reescritura, no del otro, sino de nosotros mismos. Esa pregunta abre el camino hacia la siguiente parte. Cómo el tiempo, la repetición y la atención moldean esa reescritura hasta convertirla en sabiduría. El tiempo no borra, transforma. Cada día que pasa después de una despedida, el recuerdo cambia de textura. Se vuelve más ligero, pero también más abstracto, como una huella que se mantiene aunque la arena se renueve. Desde la psicología, el paso del tiempo actúa como un proceso de integración. Viktor Frankl lo habría descrito como el tránsito del sufrimiento hacia el sentido. No se trata de superar la pérdida, sino de darle un lugar dentro del relato de la vida. Cuando el recuerdo deja de ser una herida abierta y se convierte en una cicatriz visible, se produce una reconciliación. Aceptamos que algo terminó, pero reconocemos que su huella sigue configurando quiénes somos. El dolor no desaparece, cambia de función. Desde la filosofía, el tiempo revela su doble rostro. Por un lado, destruye. Por otro, revela. Heráclito diría que no podemos entrar dos veces en el mismo río y, sin embargo, seguimos intentando nadar en sus aguas. El tiempo reescribe lo que fue, pero también lo purifica. Byung-Chul Han señalaría que en una era dominada por la inmediatez, ya no sabemos esperar el sentido. Queremos que la herida cicatrice sin duelo. Sin embargo, el duelo es un acto de resistencia frente a la velocidad, un modo de recuperar profundidad en un mundo superficial. En el plano práctico, esto se traduce en una habilidad rara: la paciencia emocional. No huir de la incomodidad, no llenar el silencio con distracción. Cal Newport hablaría de profundidad deliberada, aplicar la misma concentración que usamos para crear, pero orientada hacia el sentir. En un mundo que premia la productividad, aprender a no hacer nada con el dolor es una forma de sabiduría. Dejar que el tiempo trabaje sin exigirle resultados. ¿Y si el tiempo no curara nada, sino que simplemente nos enseñara a mirar de otro modo? Tal vez esa sea su función.
convertir el peso de la despedida en una forma de lucidez. La lucidez llega cuando dejamos de luchar contra lo inevitable. No es resignación, es claridad. Comprender que aferrarse a lo que se fue es otra forma de negar el presente. Desde la psicología, esta lucidez marca el paso de la dependencia al discernimiento. Jung diría que el yo ha dialogado con su sombra y ha aprendido a mirar sin miedo. En ese punto, la pérdida deja de ser un enemigo y se convierte en espejo. Reconocemos en ella la estructura del deseo, querer retener lo que por naturaleza está destinado a cambiar. La madurez emocional consiste en aceptar que todo vínculo humano contiene, desde el inicio, una promesa de despedida. No como tragedia, sino como verdad. Desde la filosofía, esta lucidez se traduce en una ética del desapego. Los estoicos hablaron de amor fati, amar el destino incluso en su crueldad. Nietzsche lo reinterpretó como afirmación radical de la vida, decir sí a lo que fue, sin pedir que fuera distinto. Simone Weil lo elevaría a un nivel espiritual, renunciar a la posesión como condición para la gracia. En ese gesto, la conciencia se libera de la exigencia de control. La despedida deja de ser pérdida y se vuelve revelación. Todo lo que amamos está hecho de tiempo, no de eternidad. En el plano práctico, esta comprensión se manifiesta en la capacidad de permanecer abiertos. No endurecerse, no cerrarse, no volverse cínicos. Naval Ravikant diría que la libertad emocional surge cuando no necesitas que algo dure para disfrutarlo. Practicar el desapego no significa frialdad, sino presencia. Estar por completo mientras dura y soltar por completo cuando termina. Esa es la disciplina del alma madura. No temer el final porque entiende que la vida misma es una serie de comienzos y despedidas. ¿Y si la verdadera sabiduría no consistiera en evitar el dolor, sino en aprender a habitarlo con serenidad? La gratitud es la última forma de comprensión, no porque niegue la pérdida, sino porque la integra. Agradecer lo que se tuvo es aceptar que su valor no dependía de su duración. Desde la psicología, la gratitud representa la culminación del duelo. Frankl diría que el sentido aparece cuando somos capaces de mirar el pasado sin rencor. La mente deja de exigir explicaciones y el corazón deja de pedir retorno. Lo que fue se convierte en recurso interno, un recuerdo que fortalece, no que hiere. La despedida, entonces, deja de ser un corte y se vuelve una raíz, no hacia atrás, sino hacia adentro. Desde la filosofía, la gratitud es una forma de sabiduría práctica. Nietzsche la veía como el acto supremo de afirmación, decir sí, incluso a lo que nos quebró. Byung-Chul Han hablaría de la belleza de lo finito, de cómo lo efímero contiene más verdad que lo eterno. Agradecer no es olvidar, es reconocer que lo vivido tuvo sentido porque fue limitado. La gratitud convierte el dolor en comprensión, un espejo donde ya no buscamos al otro, sino el reflejo de lo que aprendimos al amar. En el plano práctico, la gratitud se ejercita en silencio. No requiere palabras, sino presencia. Cada vez que recordamos sin nostalgia, estamos agradeciendo. Cada vez que seguimos adelante sin negar el pasado, honramos lo vivido. La verdadera despedida no necesita cartas ni discursos. Se expresa en la manera en que seguimos viviendo después. Calma, no vacío. Luz, no ruido. ¿Y si la despedida perfecta no fuera la que cierra, sino la que abre? Abrir hacia un modo nuevo de estar, más consciente, más libre, más sereno. Así, las despedidas verdaderas nunca tienen palabras suficientes porque su lenguaje no es verbal, sino vital. Se dice con la forma en que seguimos existiendo, con la manera en que convertimos la pérdida en comprensión y la ausencia
en presencia silenciosa.